Entonces, model LR es nuestra regresión logística, pero pasa por una fase de preprocessing. Y en esta fase de preprocessing, ejecuta eso. Y eso donde podemos verlo aquí. Porque, entonces vuelvo a explicarlo. Llegamos aquí. Tenemos nuestras columnas de textos y columnas de labels. Creamos una nueva regresión logística, pero creamos un pipeline y vamos a decir que la primera etapa del pipeline es ejecutar, utilizar la variable boVector. Y boVector es algo que hemos creado un poco arriba. Es un objeto countVectorizer que transforma nuestro texto, que tokeniza nuestro texto y nos dice si un texto como llena una matriz con 0 y 1, tokenizando las palabras del texto. Entonces está un poco mezclado el código, pero todo se hace a través de un pipeline que toma los textos brutos y con el método countVectorizer lo transforma en matriz bag of words con valores booleanos y con el TF-IDF vector lo transforma con pesos TF-IDF. Y una vez que terminó el preprocesamiento, pasa esta matriz como input de la regresión logística. No sé si es un poco más claro ahora. Un poco. Es la API de scikit-learn que es así, entonces creo lo importante es entender que la regresión logística que está aquí, como input necesita una matriz de número, que puede ser valores booleanos o valor de TF-IDF, y eso se obtiene en la primera etapa del pipeline. Y esta primera etapa del pipeline es algo que se encarga, es este método que se encarga de transformar los textos en vectores 0, 1, o este método que se encarga de transformar los textos en TF-IDF. Y eso luego, como es algo interno de scikit-learn, entonces no sé exactamente cómo lo hace, pero lo importante es que devuelve estas matrices que hablamos antes. No sé si hay otros comentarios, preguntas. Profe, Sí. si yo, por ejemplo, con el problema que estamos viendo con el precision y recall, si yo tomara todas las reviews negativas y las copiara y las multiplicara por 2 todas, o sea, que cada una aparezca 2 veces, ¿eso sería para mejorar eso? ¿Sería una mala práctica o es una técnica aceptable para arreglar este problema? Es aceptable. Es aceptable. Lo que se hace a veces es aumentar el número de ejemplos, tomando ejemplos existentes y mezclando las palabras. Entonces, tomar los ejemplos negativos, hacer un preprocessing para generar nuevos ejemplos negativos, pero que se basan en combinación de palabras de otros textos negativos, para que no sea exactamente lo mismo, para evitar un sobreajuste extremo en el sentido contrario. Claro. Eso. Pero sí. Pero, por ejemplo, aquí si estamos usando este método de, ¿cómo se llama? TDIF, no, TF-IDF, sí. claro, sería como lo mismo que multiplicar todo por 2, ¿o no? ¿O sería un poco distinto? No sería multiplicar los pesos, sería en este caso agregar más observaciones en la matriz. Sí, sí, pero lo que me refiero es, eso sería lo mismo que tomar las reviews negativas que tenemos y volver a ponerlas como si fueran nuevas, porque Sí. como se está usando este método, es como, sería lo mismo, ¿o no?
que sería lo mismo que tomar las negativas y generar más como con palabras revueltas, ¿o no? No estoy seguro de entender la pregunta. Simplemente generaríamos nuevos ejemplos y luego con estos nuevos ejemplos y los antiguos generamos nuevamente la vectorización, la nueva matriz, antes de dar todo a la regresión logística y volver a aprender. Entonces, simplemente al momento de aprender, al momento de trabajar, la regresión logística no va a dar los mismos pesos a ciertas características, porque va a darse cuenta que ciertas palabras que antes tomabas solamente como había un desequilibrio importante, por ejemplo, la palabra, no sé, una palabra neutra como producto, esta palabra neutra antes aparecía siempre más en los textos positivos. Entonces, la regresión logística asoció un peso a esta palabra y decía cada vez que producto aparece es más positivo que negativo. Pero ahora, como hemos equilibrado con más ejemplos negativos, esta palabra producto tal vez ya no tendría un peso asociado a la categoría positiva. No sé si me explico. Sí, sí, entiendo. Sí. Sí, eso es. Gracias. Ya. No sé si hay otros comentarios, preguntas. Era una introducción rápida en todo caso, pero era para mostrarle que se podía también utilizar algoritmos de clasificación supervisada para procesar datos que no son estructurados, en particular datos textuales, pero que eso necesita una transformación, una vectorización de los datos. Si no hay comentarios, preguntas, vamos a terminar ahora. Vuelvo a decir a los que no estaban la semana pasada, el viernes en la tarde, y que pueden asistir esta vez a las 3:40, vamos a volver a hablar de árbol de decisión. Voy a presentarle un algoritmo distinto a la regresión logística que sirve también para resolver problemas de clasificación supervisada. Así que invito a los que no fueron la semana pasada a conectarse a las 3:40 y a los otros que ya fueron, les dejo como el tiempo libre para lo que quieren. Eventualmente pueden mirar un poco este notebook o también pueden trabajar en la tarea práctica que vimos en la mañana. Eso, les deseo buen ¿Profe? almuerzo. ¿Sí? Sí, esa clase la podría grabar. Es que yo Sí, no tengo clases ahí, otra clase. sí, Sí, voy a intentar grabarla. Sí, vale, gracias. ya. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, Cristian. chao. Nos vemos. Chao, profe. Profe, cuídense. Profe. Chau. Chao, Chao, chao. gracias.